El drama. Predomina la función apelativa y expresiva. Son textos hechos para ser representados. Cuentan una historia con unos personajes, y estos dialogan entre sí, en prosa o en verso. Tienen una emisión y una recepción colectivas. El texto dramático y su representación. Los textos principales son el diálogo, el monólogo y el aparte. El diálogo es un intercambio verbal entre los personajes. El monólogo es de una extensión considerable y no existe intercambio verbal, pues el discurso del personaje no se dirige a ningún interlocutor, sino a sí mismo. El aparte son intervenciones breves y cómicas, que se formulan de modo que no lo oiga su interlocutor, pero sí el público. Los textos secundarios son las acotaciones, que son instrucciones sobre los aspectos no verbales y de la puesta en escena. La representación teatral. La representación implica un doble tipo de comunicación. Una de ellas, la que se establece entre los personajes, y la otra, la que se da entre los actores y el público. Y el espectáculo teatral, formado por las palabras y los elementos no verbales, como son el decorado, los gestos, los tonos de voz, las luces. Nuestro ejemplo es Eloís está debajo de un almendro, en el cual narra una historia, y a continuación presentaremos análisis de esta. Conflicto entre los personajes y estos con el mundo. Conflicto entre personajes. El conflicto entre los personajes se demuestra con el interrogatorio que le hace Edgardo al nuevo criado Leoncio. Ejemplo de pregunta y respuesta. ¿De dónde es usted? De Soria. ¿Qué color prefiere? El gris. Conflicto entre los personajes y el mundo. Fermín echa a andar por entre los muebles seguidos de Leoncio, con muchas precauciones para no tirar las cosas, lentamente y haciendo infinidad de eses. Esto demuestra que Fermín tiene que adaptarse al escenario. En toda historia hay unos personajes que se dividen entre protagonistas y secundarios. Los protagonistas en este caso son Edgardo, Ezequiel, Clotilde, y los secundarios son Leoncio, Micaela, Dimas. La marca del tiempo dentro de la obra se señala con que Edgardo lleva acostados 21 años sin levantarse. Fuera de la obra, es decir, los años en los que se escribió, lo señala Fermín refiriéndose al mueble de consola, representado en la foto de al lado. La marca del espacio se refiere al decorado y los muebles que Fermín tiene que ir sorteando. Del papel del narrador en esta obra se encarga Fermín, ya que se refiere aparte a Leoncio como público, y el ejemplo se demuestra en la acotación deteniéndose y dándose la vuelta a Leoncio aparte. Hay partes que no pueden ser representadas porque ocupan un largo periodo de tiempo y no son necesarias para el desarrollo de la historia, y estas se omiten, como puede ser el caso de cambio de actos, y el ejemplo es el viaje en coche a otro escenario. Los elementos no verbales y el decorado son los gestos, los muebles, el tono de voz, la iluminación. Ahora os presentamos el análisis del discurso. Tipos de discurso. Referencial. Edgardo lleva 21 años acostado en su cama, lo que indica al espectador los hechos transcurridos hasta la actual escena. Descriptivo. Andar entre los muebles haciendo eses, lo cual describe el escenario. Poético. Representa la función poética del lenguaje, metáforas, metonimia. Valorativo. Fermín se refiere a Leoncio como alguien que tiene cara de tonto. Se refiere al uso de adjetivos valorativos entre los personajes. Universal. Pensamientos reflexivos y filosóficos. Indirecto. A veces, un personaje refiere las palabras dichas por otro. Subgéneros mayores. Se caracterizan por la mayor duración de representación y por su autonomía. Se clasifican en drama. Presenta un conflicto, pero no tan exagerado como la tragedia. Generalmente son de carácter realista y burgués. Se centra en los problemas del hombre actual. Comedia. Enfoca la historia desde un punto de vista cómico, en el que las imperfecciones humanas se ven muy naturales. Sus personajes son seres iguales o peores que los reales. Tragicomedia. Mezcla de elementos de la tragedia y de la comedia. Sus personajes son nobles y del pueblo llano, y su final no es trágico, su estilo es variado. Tragedia. Se representa un conflicto trágico que está ligado a valores éticos o religiosos. El héroe debe luchar contra un destino adverso. Sus componentes son la ibris, temeridad o arrogancia del héroe que, ignorando las advertencias, se enfrenta a su destino. O sufrimiento del héroe que el actor transmite al público. La catarsis o purgación de las pasiones por el terror y la piedad del héroe, quien lo transfiere al público. Auto sacramental. Pieza corta relacionada con la Eucaristía, ligado a fiestas litúrgicas. Desarrolla pasajes bíblicos y vidas de santos.
Subgéneros menores han tenido un desarrollo desigual en la historia del teatro. Entremés. Obra breve, en general humorística, con personajes populares. Se representaba al comienzo o en la mitad de una obra larga cuyo argumento no siempre estaba ligado con ella. Farsa. Pieza cómica breve que se desarrollaba al margen de las fiestas y de lo religioso. Sainete. A partir del siglo XVIII se denomina así el entremés.